Hola, Alejandro Gaete compartiendo de la palabra del Señor con ustedes una vez más. Hoy voy a hablar de un tema muy importante, muy relevante, muy necesario de saber en estos días. Voy a hablar del tema de el rapto o arrebatamiento que se le llama, donde nos lleva la palabra del Señor. Yo no lo he elegido, ustedes saben, vamos en una serie y hoy día nos toca este tema y necesito compartirlo con cada uno de ustedes porque para muchos es un tema difícil de comprender, pero para muchos es un tema también de miedo más de esperanza. Pero quiero mostrarles aquí en la palabra del Señor exactamente que no es palabra de desesperanza, es palabra de aliento. Termina diciendo, alentaos unos a otros con estas palabras. Veamos, arrebatamiento, rapto. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. Te rogamos que nos hables, que nos consueles, que nos des esperanza en estos tiempos difíciles que vivimos. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias por la palabra del Señor que tenemos en estos momentos. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de arrebatamiento o rapto también, que se traduce esta palabra, ¿verdad? Podemos ver en la palabra del Señor y en otros lugares también que seremos arrebatados. Arrebato no es que se le pida permiso a alguien para que lo entregue de vuelta, no. Por eso se llama arrebatamiento. El Señor Jesús vendrá, le sacará a usted si ha creído en el Señor Jesucristo como el Salvador de su vida. No sé si en esta generación se ve que estamos cada vez más cerca, pero esto ocurrirá y el Señor Jesús vendrá y arrebatará. O sea, sacar rápidamente así del lugar donde estaban perteneciendo a otro. Es un arrebato, es quitar de la posesión de otra entidad, de otra persona, de otro lugar, arrebatados, sacados de ese lugar sin que pedirle permiso a nadie y sin tampoco pedirle permiso al que es arrebatado. O sea, ustedes y yo, si hemos creído en el Señor Jesucristo, somos llevados a la presencia del Señor. Allí dice, en un abrir y cerrar de ojos. Rápidamente es como cuando entra la luz a la pupila de un ojo humano o un ojo que lo ve, cuando entra la luz así rápidamente. No es solamente pestañear, eso es más lento que eso, dice. Y porque Cristo murió por nuestros pecados es que existe el arrebatamiento. No habría arrebatamiento, no tendría sentido si el Señor Jesucristo no hubiera muerto por nuestros pecados. Así que eso apoya en la enseñanza de que hay un arrebatamiento y que Dios viene a recoger su iglesia, a sus hijos en los tiempos más difíciles, como vamos a ver aquí en la palabra del Señor. Además de eso, el Señor Jesucristo transformó
la muerte, cuando la conquistó allí en la cruz del Calvario, el Señor Jesús transformó la muerte en solamente un dormir, un mero dormir. Los creyentes, las personas que para nosotros han muerto, se han ido de esta vida, creyendo en el Señor Jesucristo, no han muerto, ellos están durmiendo, lo declara el Señor. Y lo último es que porque Él vive, nosotros viviremos. Y todo eso es la consecuencia de que vaya a ocurrir un evento como el arrebatamiento por causa de lo que ha hecho el Señor. Sin Él no hubiera arrebatamiento en estos tiempos, porque ese es el propósito, para que los hijos de Dios podamos estar en el lugar donde Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Así que el primer punto de 4 puntos que quiero hablar con ustedes es que los creyentes no mueren, los creyentes duermen cuando salen de esta vida, cuando salimos de esta vida. Así que el Señor permite que pasemos por las manos y solamente como un tráfico por medio de la muerte para un día llegar a la presencia del Señor. No es una muerte eterna, no es una muerte de separación para nunca más ver a alguien si ha muerto en el Señor Jesucristo. Él lo declara como que están durmiendo, y lo corrobora también lo que dice Pablo en este tiempo. Versos 13 y 14 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y voy a aclarar la palabra duermen, ¿de dónde viene? Para que no os entristezcáis. No están muertos para siempre. No os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y aquí hay 2 cosas. 1, no se entristezca, no se deprima pensando en que nunca más va a ver a esa persona, porque eso es lo que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza que veremos a nuestros seres queridos que han partido con el Señor, los veremos otra vez. Y los que no quieren conocer del Señor Jesucristo no tienen esa esperanza. Así que imagínense ustedes la devastación de creer que hemos perdido a alguien por toda la eternidad y nunca más les veremos. Porque si creemos, verso 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, los que durmieron en el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? No es una enseñanza de una iglesia o de alguien, de una comunidad. Es lo que dice la palabra del Señor, a los que durmieron en Él. ¿Dónde viene esta palabra duermen, durmieron? Bueno, viene interesante, por favor ponga mucha atención en esto. Es muy interesante, porque la palabra duermen, durmieron, viene del hebreo koimao. Del hebreo koimao viene la palabra duermen, durmieron. Y esta es la palabra que es la raíz de esta palabra. Miren, escuchen, esta palabra koimao es la raíz de la palabra en griego también koimeterio. La palabra koimeterio viene de la palabra koimao, que significa dormir, durmieron. Koimeterio es un derivado de durmieron, koimeterio. Y entonces koimeterio significa dormitorio, lugar para ir a dormir. Koimeterio, dormitorio, fue traducido al castellano para nosotros. Y esta es la misma palabra, koimeterio, que usaba la iglesia primitiva en los comienzos para decir sepulcro. O sea, cuando decían está en el sepulcro, decían está en el cementerio. Está en el dormitorio, más bien. Están en el dormitorio. ¿Dónde está aquel que murió? Está en el dormitorio. Y entonces la palabra koimeterio para nosotros ahora, contemporáneamente, se tradujo al castellano como cementerio. ¡Qué interesante! Porque allí cuando decimos nosotros cementerio, es que allí los que yacen por la eternidad, allí los que
nunca más veremos, los que recuperaremos. Y prácticamente decimos en algunas tradiciones, allí donde existe la Llorona y todo eso, y la muerte, la que se celebra en algunas tradiciones también en el cementerio, porque allí yacen los muertos, como los que están idos para siempre. Pero no, miren, coimeterio fue traducido al castellano para nosotros como cementerio. Cuando pasamos frente al cementerio estamos diciendo, estamos pasando frente al gran dormitorio, donde están todos los que están durmiendo, porque un día tendrán que ser levantados para estar en la presencia del Señor. Y entonces lo que podemos ver allí es que por eso que los creyentes no mueren. La palabra del Señor, además de lo que nos dijo el Señor Jesucristo, hoy día por medio de Pablo, nos recuerda que los muertos en Cristo solo duermen. Número 2, es que los que ya murieron tienen preferencia. Todos aquellos parientes amados nuestros, aquellas personas que hemos conocido y que conocían al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida y que ya pasaron más allá de esta vida, ellos tendrán preferencia cuando venga el Señor a recoger la iglesia. Verso 15 dice: por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ellos nos llevarán la delantera. El Señor los levantará a ellos primero. Serán los que murieron en Cristo los que nos estarán esperando allá en el Señor para cuando los vivos sean levantados también a la presencia de Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, no es palabra cualquiera, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Da la impresión de que Pablo decía, porque el Señor va a venir y me va a arrebatar juntamente con ustedes y nos iremos juntos. ¡Wow! ¡Qué esperanza tan magnífica! Y cuánto tiempo el Señor ha esperado para que todas las personas vengamos al conocimiento del Señor Jesucristo, y todavía no ha venido. Pablo murió esperando esto. Y muchas personas también lo tienen como dilatación, pero cuando uno lee la Escritura nos podemos dar cuenta que no es una dilatación, sino ha sido paciencia del Señor para todo aquel que todavía no recibe al Señor Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Número 1, los creyentes no mueren, solo duermen. Número 2, los que ya murieron tienen preferencia, su ticket es de preferencia para tomar el vuelo con el Señor Jesucristo. Número 3, Dios en persona nos rescatará. Miren qué maravilloso lo que podemos ver aquí en el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque el Señor mismo con voz de mando, aquí está, no es que va a haber algo para decir, pido permiso, vengo a hacer esto, no, con voz de mando. Cuando habla voz de mando, aquí es una traducción que también quiere decir como equivale a la voz del general de un ejército que llama a todo su ejército a movilizarse para hacer algo. Y nadie dice, bueno, espérenme. No, inmediatamente, voz de mando, voz militar, volverá el Señor con voz de arcángel. Probablemente se puede referir como a la voz del arcángel Miguel, pero con voz de mando, de arcángel, con todo poder y autoridad. Y con trompeta de Dios. Con trompeta de Dios. La trompeta de Dios tiene muchos significados en la Biblia. Era llamado para asamblea, era llamado para decir viene el enemigo, era llamado para anunciar que se iba a hablar sobre algo.
Pero en este caso la trompeta, aunque tiene varios significados, es un llamado a asamblea, es un llamado tocar fuertemente esa trompeta. Todo el mundo pone atención y todo el mundo responde al llamado que está haciendo esa trompeta. A eso se refiere. Por ejemplo, un llamado a asamblea fue en Éxodo capítulo 19. Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, o sea, de trompeta muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento por el sonido de la trompeta o bocina muy fuerte. O sea, llegó al llamado de todas las personas este sonido de trompeta. Y dice: Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. ¡Wow! Sonido de trompeta sin igual y tan fuerte, para que Moisés sacara al pueblo de allí, de ese lugar, para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte por el llamado de la trompeta que se usó en ese momento. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina o trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Este fue un sonido de trompeta para llamar a una asamblea. Cuando venga el Señor con voz de mando y con trompeta de Dios, otra vez con trompeta de Dios, no trompeta de ángel, no trompeta de una iglesia, no, trompeta de Dios, llamará a esa asamblea. Y todo el mundo, aquí dice, ellos solo escucharla se estremecieron, pero esta será para el llamado del Señor Jesucristo. En Sofonías 1:16 dice: días de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Era el sonido de trompeta de Dios para llamar la atención sobre el pueblo de Dios y aún sobre el enemigo. Y en Zacarías 9:14 dice: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, no ángel, no arcángel, Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Esto era anunciando al Señor para salvar al pueblo de Dios de la opresión en que estaban sometidos. La trompeta fue usada como señal de la venida del Señor a rescatar a su gente de la maligna opresión. Trompeta de Dios usará el Señor en su venida para salvar a su pueblo por medio de arrebatarlos de este mundo. Descenderá del cielo el Señor para venir a rescatarnos en persona, viniendo a rescatarnos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, para ir terminando el verso 17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¡Wow! ¡Qué evento! Ya estamos acostumbrados a tener nuestros pies en la tierra, y si no estamos pisando sobre la tierra, un lugar así firme, pensamos que estamos desestabilizados, inestables. Allí estaremos en las nubes, en el cielo, con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos allí en el aire, pero estaremos siempre en un lugar que el Señor tiene preparado para su pueblo, para estar siempre con el Señor por la eternidad. Número 4, nuestro destino es seguro y eterno.
Aquí en la tierra donde estamos, todo es inseguro. Inseguro de la vida, inseguro de la naturaleza, inseguro de los gobiernos, inseguro de nuestra largura de días de vida en este mundo, inseguro por los malos que causan tanto mal, aberraciones, inseguros por causas económicas y el sistema de transacciones que tenemos para poder subsistir en la vida, inseguro porque si eso falla, fallan los que proveen trabajo, y si no hay trabajo, no hay cómo conseguir alimentos y sustentar la vida. Inseguridad porque a cualquier persona fuerte a veces le declaran que tiene el virus o tiene un cáncer y a otros van a morir, y otros que tienen toda una vida por delante. Un accidente en lo cual ellos no fueron culpables les arrebató la vida. Esta vida aquí es insegura y usted y yo estamos hasta aquí hoy día solo por la misericordia de Dios. Y el Señor Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, en Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, las moradas ya están. El Señor Jesús es lo que está amoblando, acomodando los lugares donde tendrá a los hijos de Dios, aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como el Salvador de sus vidas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí no hay un arquitecto fallo, no hay materiales que son de baja calidad. El que está preparando su morada, no solo su casa, su edificio, su morada, el lugar donde usted va a residir eternamente, es el Señor Jesús en persona. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Es promesa del Señor. Él dice: si me voy, yo volveré por ti. Si me voy, yo volveré. No tendrás que buscarme, tú no tendrás que hacer el esfuerzo. Yo volveré por ti. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. No, tú no me tomarás a mí. Tú no harás el esfuerzo. Tú no tendrás que comprar un pasaje, un boleto de avión para ir a encontrar. No será tu esfuerzo. Donde sea que estés, os tomaré a mí mismo. Yo te tomaré a ti, dice el Señor Jesucristo. Glorias sean dadas al Señor Jesucristo. Buenos planes hay para su vida. Buen futuro hay para su vida. Si es que usted está en el Señor Jesucristo. Si usted no está en el Señor Jesucristo y no le ha recibido a Él como el Salvador de su vida todavía, por favor, hágalo hoy. No espere más. No deje pasar un día sin estar asegurada que usted es hijo o hija de Dios para recibir todas estas bendiciones, aún en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Para que donde yo estoy, el Señor está en la presencia de Dios, en la presencia de ángeles, arcángeles, siervos, criaturas que sirven a Dios. Y allí está Dios, que Él dice y promete que Él mismo enjugará toda lágrima en su presencia, que allí no habrá más llanto, que allí no habrá más bebés muriendo, que allí no habrá más enfermedades, que allí no habrá más cáncer, que allí no habrá más parientes muriendo, que allí no andaremos arrancando, huyendo, haciendo todo lo posible para huir de la muerte cada día de nuestras vidas.
Allí estará Dios consolando aún a los que han sufrido, para bendecirlos más y más, porque donde yo estoy, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el deseo del Señor Jesucristo. Nuestro destino es seguro y eterno. Por eso que nosotros podemos regocijarnos en esto, en saber que los creyentes no mueren, duermen. Que los creyentes que ya murieron tienen preferencia en la venida del Señor Jesús. Que Dios en persona nos rescatará. Y por eso Él dice, los creyentes no mueren, alentaos unos a otros con estas palabras. Los que ya murieron tienen preferencia, alentaos unos a otros con estas palabras. Dios en persona nos vendrá a rescatar, alentaos unos a otros con estas palabras. Nuestro destino es seguro y eterno, lo está construyendo y haciendo las últimas terminaciones el Señor Jesucristo en persona. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor aliente nuestras vidas para seguir adelante en estos difíciles tiempos que estamos viviendo. Es mi oración que así sea para usted y su amada familia. Dios me les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo episodio.